Reddit pregunta: ¿cuándo te diste cuenta de que estabas saliendo con un idiota? Una vez terminamos discutiendo porque le dije que cuando comemos pollo o cualquier tipo de carne, en realidad estamos comiendo músculos. Se quedó mirándome como si hubiera dicho algo absurdo. Intenté explicarle con calma que la mayor parte de la carne que consumimos corresponde al tejido muscular del animal, pero él insistió en que no podía ser así. La situación se volvió todavía más surrealista cuando, tiempo después, un buen amigo mío, ya de unos 30 años, reaccionó de la misma manera. Estábamos con nuestros hijos pequeños frente a la vitrina de una carnicería y yo le expliqué que esos cortes de carne eran básicamente los músculos de una vaca. Él me miró completamente confundido. De verdad pensaba que la carne y los músculos eran cosas distintas, como si la carne estuviera dentro del músculo o fuera algún otro tipo de componente separado. Intenté aclararle la diferencia entre músculo, grasa y otros tejidos, pero parecía no haberlo considerado nunca. Lo que más me sorprendió es que también era cazador. Fue uno de esos momentos en los que te preguntas cómo alguien puede estar tan familiarizado con el origen de los alimentos y aún así no tener claro algo tan básico sobre anatomía. A mi ex marido lo dejó su prometida, después de que nos divorciamos. Cuando hablamos de eso, él solo esperaba que estuviera embarazada. Obvio, para atraparla con un bebé. Este hombre sucio no tenía casa, ni trabajo, apenas un buen carro. Afortunadamente no estaba embarazada y afortunadamente se alejó de él. Ojalá lo hubiera dejado mucho antes también. Quería celebrar que sacó su licencia de navegación llevando la lancha rápida de su papá a Hawái, desde Los Ángeles, California. Cuando le preguntaron sobre las distancias que implicaba semejante viaje, dijo que podíamos empacar unos sándwiches. Me gusta pensar que todavía está flotando por ahí en medio del Pacífico. Su ex dijo que tal vez deberían tener un hijo para motivarlo más. Que un bebé podría impulsarlo a enfocarse y madurar, sobre todo porque él soñaba con convertirse en rapero. Hubo varios momentos que me hicieron darme cuenta de con quién estaba saliendo. Todos eran del mismo estilo, comentarios que me dejaban completamente desconcertada. ¿Por qué venden saborizante de vainilla para la leche? La leche ya es de vainilla. Lo decía totalmente en serio. De verdad pensaba que la leche era naturalmente de vainilla porque es blanca. Intenté explicarle de dónde viene realmente el sabor, pero estaba convencido de su teoría. No quemas calorías cuando nadas porque no sudas. Según él, si no hay sudor visible, no hay esfuerzo físico. No importaban las explicaciones sobre cómo funciona el cuerpo, simplemente no quería escuchar otra posibilidad. Las rocas no se derriten. Eso es imposible. Cuando le pregunté entonces qué creía que era la lava, se negó a aceptar cualquier explicación. No podía concebir la idea de los ciclos de las rocas. Incluso me dijo que yo estaba equivocada, porque, según su lógica, la gente usa piedras para recubrir fogones, y por lo tanto era evidente que no podían derretirse. Antes de que le diagnosticaran trastorno bipolar, mi esposo también llegó a decir que tal vez deberíamos tener un bebé para que eso le diera un propósito en la vida. Normalmente yo me quedaba en silencio cuando decía cosas sin mucho sentido, pero esa vez no pude. Le respondí con calma: los demás no existen para darle sentido a tu vida. Eso es algo que cada persona tiene que construir por sí misma. Una vez vio unos estados míos de WhatsApp sobre dinosaurios y, completamente en serio, me preguntó: ¿de verdad crees en los dinosaurios? Yo, en cambio, tengo la historia al revés. Mi mamá fue con su grupo de amigas a ver la película original de Jurassic Park en el cine. Cuando salían de la función, una de sus amigas comentó: es increíble que hayan logrado que hicieran todo eso. Estaba impresionada, pero no por los efectos especiales, sino porque pensaba que eran dinosaurios reales bien entrenados, actuando frente a cámara. No dudaba de que existieran, dudaba de la producción cinematográfica. También tengo un amigo que, como parte de una broma, hizo un pacto para fingir que los dinosaurios nunca habían existido. Cada vez que alguien hacía la más mínima referencia al tema, él lo negaba todo con total seriedad. Dice que uno no se imagina con qué frecuencia salen los dinosaurios en conversaciones casuales, especialmente en fiestas en casas. Se mantuvo firme con la broma durante un año entero. Solo la dejó cuando su novia, ahora su esposa, estuvo a punto de terminar la relación porque ya no sabía si hablaba en serio o no. Cuando cumplí 21 años, mis amigos me llevaron a un club nocturno. Yo, en mi inocencia de ese momento, llevaba puesta una camisa con un dinosaurio pequeño estampado. Me consiguieron un baile privado y,
Durante todo ese tiempo, la bailarina intentó convencerme de que los dinosaurios eran un invento y que la Tierra tenía apenas 3.000 años. Fue una de las conversaciones más inesperadas que he tenido en mi vida. También conocí a una chica que no creía en los dinosaurios. Era considerada la menos brillante del grupo, así que a nadie le sorprendió demasiado, aunque no dejaba de causarnos gracia. Defendía su postura con absoluta convicción, incluso sin basarla en argumentos religiosos, simplemente estaba convencida de que no habían existido. Cocinando pasta. Insistía en mantener el agua a fuego bajo y medio, y nunca lo suficientemente alto como para hervir. Se enojaba conmigo por subir la temperatura para que hirviera, porque el agua se va a quemar. Íbamos camino a un hotel. Teníamos sobra de nuestra rica cena en el carro, pero no había nevera en la habitación del hotel. Las puso debajo del carro en el estacionamiento del hotel para que se mantuvieran frías. ¿Y qué pasó? Los mapaches se comieron todas las sobras. Estaba saliendo con una chica que no sabía que el aplicador de plástico no se supone que lo dejes puesto. Íbamos manejando a algún lado y ella dijo algo como: odio los tampones, son bien incómodos. No entiendo por qué se supone que tienes que dejar un palito de plástico adentro. Casi me salgo de la carretera en ese momento del shock. Le tuve que explicar cómo se supone que funciona. Ella se movió lo que traía puesto, metió la mano y parecía un aplicador de plástico de tampón. Los dos teníamos como unos 30 y tantos. Yo soy hombre, y no tengo la menor idea de cómo fui yo la primera persona en darle esa información. Le comenté que siempre he tenido periodos muy ligeros, con poco flujo, y me respondió con total seguridad que por eso me salía acné. Según él, como la sangre sucia no salía de mi cuerpo, terminaba manifestándose en forma de granos en la cara. Fue exactamente una de esas situaciones en las que piensas: ¿estoy escuchando bien? Cuando le expliqué que mi acné era hormonal, respondió convencido: claro, es causado por la sangre sucia. Me reí, salí a comprar la cena para los dos y comimos en relativa calma. Esperé a que se durmiera, y después de eso, nunca más volví a hablarle. Mi esposo también tenía ideas bastante peculiares. Por ejemplo, estaba convencido de que el aire frío hacía que los poros se expandieran y permitieran que entraran más gérmenes al cuerpo. A veces me preguntaba de dónde salían estas teorías tan anticuadas. Salí con otro hombre que tampoco entendía cómo funciona el cuerpo humano. Me dijo que el VIH ocurría cuando una mujer tenía relaciones con dos hombres en un mismo día y el semen se combinaba. Y que el SIDA era el resultado de mezclar dos tipos de sangre diferentes. Intenté explicarle que eran realmente el VIH y el SIDA, pero insistía en que yo estaba equivocada. La discusión duró más de lo que debería, y aún así siguió convencido de tener razón. Un día también lo ayudé revisando un trabajo que podía rehacer para mejorar su nota. Fue toda una experiencia. Escribía capitalizando palabras al azar en medio de las frases. Básicamente, el texto se veía algo así sin razón aparente. Le señalé que esa podía ser una de las razones por las que había recibido una calificación tan baja. Su respuesta fue: es mi estilo de escritura. Me quedé sin palabras. Todo esto me recordó una creencia histórica igual de absurda que alguna vez fue tomada en serio: la teoría del útero errante. Durante siglos se creyó que el útero era casi como un ser independiente dentro del cuerpo de la mujer, capaz de desplazarse libremente. Según esa idea, si no estaba ocupado con el matrimonio o el embarazo, podía vagar por el cuerpo y causar todo tipo de síntomas, incluso intentar subir hacia el pecho o la garganta. Cuando sospechaban que una mujer sufría de un útero errante, aplicaban algo llamado terapia de olores. Colocaban sustancias desagradables, como azufre, cerca de la nariz para repeler al útero, mientras ponían flores o perfumes dulces cerca de la parte inferior del cuerpo para atraerlo de vuelta a su lugar. Y, por supuesto, el consejo médico más común para quienes supuestamente padecían este problema era casarse y quedar embarazada lo antes posible. Se creía que el embarazo anclaba el útero e impedía que volviera a desplazarse. Lo más sorprendente es que esta creencia se remonta a ideas atribuidas a Platón y persistió durante siglos, incluso hasta inicios de la era eduardiana, cuando finalmente la medicina comenzó a dejar atrás la idea de que existían úteros aventureros causando estragos. A veces, escuchar ciertas afirmaciones modernas me hace pensar que, en algunos aspectos, no hemos avanzado tanto como creemos. Me dijo que solo compra las sopas para beber de Campbell's que vienen en envases de plástico, porque las latas de metal siempre le dañan los microondas. No,
No es que haya arruinado el microondas una vez por meter una lata. Dijo que siempre le dañan los microondas. En plural. Como si fuera una conspiración recurrente entre las latas y los electrodomésticos. Hace años fui a un viaje de camping en grupo al rancho de caballos de un amigo en común. Mis amigos y yo bebimos con bastante entusiasmo, y especialmente en ese rancho perdido en el bosque, donde la noción del peligro parecía algo muy lejano. Yo me quedé dormida bastante temprano y también me desperté temprano al día siguiente. Algunos lograron mantenerse despiertos toda la noche. Uno de mis amigos, que vivía cerca del rancho, había notado la similitud entre las palabras horse y bores, y le pareció una idea brillante empezar a gritarle cosas a los caballos al otro lado de la cerca, jugando con ese parecido. Estaba bajo la lluvia, a las 10 de la mañana, todavía con un nivel de alcohol en sangre considerable. Nuestro anfitrión, el dueño del rancho, le gritó desde la casa: «Si no paras, ese caballo te va a morder otra vez. No lo hará». ¿Verdad, oh Orce? Acto seguido, el caballo lo mordió en la cara y lo lanzó por encima de la valla directo al barro. Fue el ojo morado más impresionante que he visto en alguien en persona. Y no era la primera vez que ese mismo caballo lo mordía. Eso me recuerda a otra historia que me contó mi esposo de sus años en la universidad. Vivía con varios compañeros y un día fueron a hacer compras. Cuando regresaron, uno de ellos tomó una lata de espaguetis y la metió directamente al microondas, durante 20 minutos. Por suerte, los demás estaban atentos y lograron detenerlo antes de que causara un desastre serio. Pero aún hoy me pregunto, ¿cómo se llega a los 18 o 19 años sin saber que eso no se hace? Tenía un tatuaje de una brújula donde este y oeste estaban cambiados. El que había dibujado el tatuaje fue él mismo. Terminé saliendo con alguien cercano a ser idiota. Me fui al extranjero durante mi penúltimo año de secundaria. Visité Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Suecia y Noruega. Volví a casa y estaba de visita con mi novia, su hermana gemela y su padre. El padre me preguntó a dónde fui, y después de que mencioné los países, la hermana dijo con voz muy confundida: «Pensé que fuiste a Europa». El padre me miró y dijo que estaba saliendo con la inteligente. La gemela tampoco tenía idea de que las tuberías eran huecas. Pensaban que eran sólidas. No quiero llamarla idiota. Era una chica muy dulce, la mejor en deportes en la escuela. Tenía una chica en la secundaria que pensaba que la Osa Mayor no era real, hasta que vino a mi casa en el campo y se la señalé, y las otras constelaciones. Resultó que nunca había salido de la ciudad, y la contaminación lumínica hace que sea muy difícil ver las estrellas. Ahora vivo en la ciudad, y tristemente es verdad. Una vez salí con un chico en la preparatoria. Éramos prácticamente unos niños, que se quedó completamente desconcertado cuando le pregunté si podía tomar un tampón del baño de su mamá. No dejaba de preguntarme cuántos años tenía en realidad, como si acabara de descubrir algo escandaloso. Yo estaba totalmente confundida, tratando de entender qué estaba pasando por su cabeza. Resulta que él pensaba que los periodos eran como la menopausia, que solo ocurrían cuando una mujer tenía alrededor de 50 años. En su mente, menstruar era algo que sucedía mucho más tarde en la vida, no algo completamente normal en la adolescencia. Recuerdo que me quedé mirándolo sin saber si reír o empezar a darle una clase básica de biología. Fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de que la educación sobre el cuerpo humano claramente no llega igual a todo el mundo. Ella me preguntó si hablaban inglés en el lugar al que iba a viajar. Iba a Inglaterra. Se quedó esperando mi respuesta con total seriedad, como si realmente existiera la posibilidad de que yo necesitara aprender otro idioma antes del viaje. Por un segundo pensé que estaba bromeando, pero no. En otra ocasión, un estadounidense nos preguntó a mis amigos y a mí qué idioma hablábamos en Inglaterra. La conversación se volvió todavía más confusa cuando quiso saber si vivíamos en Londres, en Inglaterra o en Gran Bretaña, como si fueran tres países completamente distintos y desconectados entre sí. Para aclarar el nivel de confusión, trataba a Londres como si fuera un país independiente. Incluso pensaba que Gales era simplemente otra forma de decir Inglaterra. Intentar explicar la diferencia entre Inglaterra, Gran Bretaña y el Reino Unido fue casi como dar una clase improvisada de geografía básica. Eso me recordó a mi hija cuando tenía 4 años. Somos estadounidenses y, durante el tiempo que vivimos en el Reino Unido, ella nos preguntaba constantemente, ¿cómo se dice X en inglés? Escuchaba palabras como left o baggy y entonces empezaba a señalar cosas al azar, puertas, agua, pantalones, pañales, quería saber cómo se decía todo en inglés,
porque para ella aquello claramente era otro idioma. Era muy gracioso, porque la mayoría de las veces la respuesta era exactamente la misma palabra, aunque en algunos casos sí cambiaba. Fue una manera tierna y divertida de notar las diferencias entre el inglés británico y el estadounidense. Mi papá es de Inglaterra, y cuando una chica que conocía se enteró, me preguntó qué idioma hablaba él. Le respondí que inglés, y ella contestó con total naturalidad, no sabía que también hablaban inglés en Inglaterra. Tardé unos segundos en procesar la frase. Nunca olvidaré un vuelo a Dublín, cuando escuché a una mujer explicarle con absoluta confianza a su hijo adolescente que en Irlanda no hablaban inglés, solo gaélico, según sus propias palabras. El chico, visiblemente incómodo, intentó corregirla con bastante paciencia. La conversación terminó con ella murmurando en voz baja, entonces, ¿para qué hice todo ese Duolingo? Para ser justos, todos íbamos a un evento turístico y se hacía mucho énfasis en la naturaleza bilingüe del país. Pero la clave es esa, bilingüe. No exclusivo de un solo idioma. Aún así, fue uno de esos momentos en los que uno se pregunta cómo ciertas ideas logran instalarse con tanta seguridad. Cuando se puso a discutir con mi hermana, en serio, sobre que los camellos tienen jorobas para que los humanos los monten. Mi hermana me mandó un mensaje de texto una noche que llegó a su casa, diciendo que su esposo discutió con ella todo el camino porque estaban perdidos y ella iba por el camino equivocado. Yo llevo viviendo en mi casa 8 años. Ella lleva viviendo en la suya más tiempo que eso. Siempre van por el mismo camino a casa desde mi casa, a menos que tengan que parar en la tienda o echar gasolina. Cuando llegaron a casa, él estaba en shock. ¿Demasiada cerveza esa noche? Ni hablar. Cuando después de un episodio de epilepsia, no me dijo antes que tenía epilepsia, me dijo que no tenía por qué tomar medicamentos para eso porque no se iba a morir por eso. Se murió 2 años después, tenía tan solo 26 años. Una chica muy linda, la esposa de mi primo, le preguntó una vez a un hombre inglés, ¿qué idioma hablas en tu país? Obviamente él respondió, inglés, soy de Inglaterra. Pero como no tenía el mismo acento al que ella estaba acostumbrada, se quedó confundida. No, no es inglés, porque no suena como el que hablamos nosotros, insistía. Y lo curioso es que ella es una gran mujer, una excelente madre y además estudia Derecho. Es decir, es muy aplicada y académicamente brillante. Pero hay ciertas cosas prácticas o culturales que simplemente se le escapan. También creció en un entorno bastante protegido, así que algunas realidades no eran tan evidentes para ella. Por ejemplo, tampoco sabía, o no creía, que las parejas homosexuales tuvieran intimidad física. Pensaba que sus relaciones eran puramente emocionales. La expresión de su cara cuando mi primo y yo tuvimos que explicarle que sí, que las parejas del mismo sexo también tienen relaciones íntimas, fue inolvidable. Nos miraba como si le estuviéramos contando algo completamente imposible. Parecía haber visto un fantasma. Eso me recordó una anécdota mía en Montreal. Pensé que sería una excelente oportunidad para desempolvar mi francés de la secundaria. Así que me acerqué a una trabajadora y, con toda la seguridad del mundo, le pregunté en francés si hablaba inglés. Ella respondió, oh oui. Yo pensé, perfecto, misión cumplida. Entonces empecé a pedir direcciones, en inglés. Ella me miró un poco sorprendida al principio, pero igual me ayudó amablemente. Cuando me giré hacia mi mamá y mi hermana, estaban conteniendo la risa. Entre susurros me explicaron que me había equivocado, básicamente le pregunté si hablaba francés, parlez-vous français, y, después de que ella confirmó que sí, empecé a hablarle en inglés como si nada. Y para cerrar con otra joya, mi secretaria se iba de vacaciones a Hawái con su novio. Le di $10 y le pedí que me trajera algo de moneda hawaiana porque colecciono dinero extranjero. Cuando volvió, me dijo con total naturalidad que allá ahora usan billetes estadounidenses. Me quedé mirándola un segundo antes de recordar que, efectivamente, Hawái es parte de Estados Unidos. Un día no encontró papel higiénico en el baño. Hasta ahí, algo que le puede pasar a cualquiera. Lo sorprendente fue lo que decidió hacer después. Tenía múltiples opciones razonables. Podía cruzar la calle hacia la gasolinera y comprar un paquete. Podía usar toallas de papel y desecharlas correctamente. Podía simplemente meterse a la ducha y solucionarlo en 5 minutos. Incluso podía llamar a uno de sus amigos, que vivía a solo 2 edificios de distancia. Pero no, optó por usar toallitas desinfectantes de Clorox Disinfecting Wipes. Al parecer, en su mente la lógica era impecable.
Si esas toallitas eran lo suficientemente fuertes para limpiar el baño y eliminar gérmenes, entonces debían ser mejores para la higiene personal. Más limpias, más desinfectadas, más eficientes. 1 hora después, mientras yo estaba trabajando a bastante distancia, recibí una llamada suya. No era una llamada tranquila. Estaba molesto, alterado y muy incómodo. Se quejaba de que le ardía muchísimo y no entendía por qué. Intenté explicarle, con toda la paciencia posible, que eran productos químicos diseñados para superficies, no para piel humana, y mucho menos para zonas sensibles. Lo más increíble es que no fue un error aislado. Repitió la hazaña durante aproximadamente 2 semanas. 2 semanas completas usando toallitas desinfectantes como si fueran papel higiénico. El resultado fue predecible: irritación severa, quemaduras químicas y un sarpullido considerable. Aún así, le costaba aceptar que la causa pudiera ser el producto que estaba usando. Esa experiencia me recordó otra historia familiar igual de cuestionable en cuanto a decisiones prácticas. El esposo de mi tía y su hermano estaban casando con nosotros en Colorado. Ellos habían viajado desde Nueva York y estábamos todos dispersos en el campo, cada quien en su zona. En medio de la nada, a uno de ellos le dieron ganas urgentes de ir al baño. Solo entonces se dio cuenta de que había olvidado llevar papel higiénico. En vez de improvisar con algo relativamente más seguro, un trozo de tela, por ejemplo, decidió utilizar lo que tenía más cerca, un arbusto de salvia. Cualquiera que conozca esa planta sabe que sus ramas son rígidas, ásperas y nada amigables con la piel. Incluso unas agujas de pino frescas habrían sido una opción más suave. El resultado fue exactamente el que uno imaginaría. Terminó con varias laceraciones dolorosas que hicieron que el resto del viaje fuera bastante incómodo. Durante años, como parte de la broma familiar, le enviamos pequeñas ramitas de salvia de recuerdo. Nunca dejó de ser un tema recurrente en reuniones. A veces me pregunto qué mecanismo mental hace que, ante un problema sencillo con soluciones evidentes, alguien elija la única opción claramente peligrosa. Después de estar ausente un par de semanas, volví a nuestro apartamento compartido y noté que el inodoro no se había limpiado. Le pregunté qué pasó y me dijo que no iba a meter la mano en el inodoro solo para limpiarlo. Teníamos guantes de limpieza y un cepillo para el inodoro disponibles. Al relatar esta historia, me di cuenta de que a él le parecía bien que yo hiciera eso para limpiar el inodoro, pero él era demasiado bueno para ese tipo de trabajo. Cuando terminé con mi ex, me fui del apartamento por un mes y me quedé con una amiga mientras buscaba un nuevo lugar para vivir. A las 3 semanas, me llegó un mensaje de texto preguntando cómo lavar las sábanas. Ahí fue cuando me di cuenta de que había tomado la mejor decisión de mi vida. Contexto. Esto probablemente fue hace unos 15 años, cuando los carros manuales todavía eran bastante comunes. Yo manejaba un carro manual y una de las primeras veces que la llevé a dar una vuelta, no paraba de decir: ¿por qué haces eso? Yo estaba bien confundido, tratando de adivinar a qué se refería, hasta que señaló la palanca de cambio cada vez que cambiaba de marcha. Me dijo: deja de hacer eso, es molesto, solo maneja normal. Honestamente, me quedé sin habla y alucinado, tratando de explicarle la diferencia entre un carro manual y uno automático. Después de explicarle, quería que le enseñara a manejar como yo, en su carro automático, a lo que tuve que explicarle por qué no podía. Creo que nunca lo entendió, ahora que lo pienso. Se quedó completamente en shock al ver la luna y el sol en el cielo al mismo tiempo, por primera vez en su vida. Tenía 19 o 20 años y estaba justo enfrente de mí cuando ocurrió. Después empezó a explicarme que no sabía que eran cosas separadas. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Aprendí una lección valiosa ese día: nunca asumas que algo que para ti es conocimiento básico lo es para todo el mundo. En los años 90, una tarde estaba caminando con una compañera de trabajo mayor, una señora de unos 50 años. Había luna llena y se veía claramente en el cielo, todavía de día. Se la señalé con total naturalidad, y ella juró que jamás había visto la luna durante el día. Lo decía con absoluta sinceridad, como si fuera un fenómeno extraordinario. Eso me recordó a un amigo de la familia que se sorprendió genuinamente al enterarse de que las estrellas están fuera de nuestra atmósfera. Tendría alrededor de 50 años. Yo estaba operando un observatorio durante una noche de observación pública y probablemente estaba explicando las distancias astronómicas de los objetos que mirábamos. De repente me interrumpió, con expresión de asombro auténtico, y dijo:
Entonces, las estrellas están fuera de nuestra atmósfera, vaya. Intenté seguir con la explicación sin detenerme demasiado, pero por dentro me quedé bastante impresionada. Tenía un título universitario y, al parecer, nunca había internalizado algo tan básico sobre estrellas y planetas. Otra conocida mía, ya en sus 40 y tantos, un día soleado levantó la vista, vio la luna perfectamente visible en el cielo despejado y preguntó cómo era posible verla aunque no hubiera nubes. La respuesta era justamente esa: podíamos verla porque el cielo estaba despejado. Mi antiguo vecino tuvo una reacción parecida cuando me vio con el telescopio en el patio trasero. Me preguntó lo mismo sobre la luna visible de día. Lo curioso es que, minutos después, comentó que había tomado clases de astronomía durante su carrera de ingeniería, nada menos que con George Lemaître, conocido por formular la teoría del Big Bang. Un profesor legendario. Saber eso hizo que la situación fuera todavía más sorprendente. Quiero pensar que esto no necesariamente los hace poco inteligentes. Más bien, muestra lo fácil que es pasar por alto ciertos conocimientos si nunca se les presta atención o si se arrastra una idea equivocada desde la infancia. Tal vez alguien asumió de niño que la luna era otra forma del sol o algo similar, y nunca volvió a cuestionarlo. Aún así, cuesta creer que alguien pueda llegar tan lejos en la vida sin haber conectado esos puntos básicos sobre el sistema solar. Edith, ¿de verdad nadie les explicó cómo funciona el sistema solar en la escuela? Mi ex no me creía cuando le decía cuál era la ruta más rápida para llegar a mi propia casa. No era una mala persona, para nada. Pero además de estar endeudado por decenas de miles de dólares porque simplemente tenía que comprar cosas que no podía pagar, tenía una confianza inquebrantable en sus decisiones, incluso cuando no tenían mucho sentido. Esto me recordó a otro chico con el que salí, un carpintero muy atractivo y realmente hábil con las manos, pero fuera de su oficio, no destacaba precisamente por su sentido de la orientación. Llevábamos meses saliendo y casi siempre venía a mi casa, ya que quedaba cerca de su trabajo. Un día, por fin, me llevó desde mi casa hasta la suya. Era un trayecto de unos 10 minutos, con apenas un par de giros, en una zona de la ciudad donde él había vivido toda su vida. Apenas salimos, giró a la derecha, en dirección contraria. Pensé, bueno, quizá vamos a hacer una parada divertida. Era encantador y espontáneo, así que no me alarmé, pero no. Seguimos manejando, y manejando, y manejando. Después de un rato me di cuenta de que estaba tomando una ruta absurdamente larga, casi el doble del tiempo normal, para volver a la carretera principal donde estaba su casa. Le pregunté por qué había elegido ese camino y me respondió, con total naturalidad, que era la única ruta. Me quedé en silencio unos segundos. ¿La única ruta? En un barrio que conocía desde siempre. Eso significaba que, durante años, probablemente había estado conduciendo el doble de distancia, atravesando más tráfico en hora pico, tanto para ir a su trabajo como para venir a verme. ¿Nunca tomó un desvío? ¿Nunca pensó algo como, mi casa está hacia el norte, quizá debería ir hacia el norte? Todavía me lo pregunto. Y como si eso fuera poco, una vez entró a un estacionamiento subterráneo con su camioneta. Había una barra que indicaba la altura máxima permitida. La golpeó con el techo del vehículo. La barra hizo un ruido fuerte, y se rompió, y él siguió avanzando. Yo me quedé completamente paralizada, esperando el desastre inevitable. Hasta el día de hoy no entiendo qué pensó que significaba esa barra, ni por qué creyó que romperla era simplemente una señal para continuar como si nada. Algunas personas tienen una confianza admirable. El problema es cuando esa confianza no viene acompañada de mucha reflexión. Estaba saliendo con una tonta en la secundaria. En una fiesta, mis amigos la convencieron de que todos los carros tenían 5 ruedas, pero la del medio no la podía ver a menos que se metiera debajo del carro. Estaba convencida de que era verdad y quería salir a ver nuestros carros. Le dije que la estaban tomando de pelo y se enojó conmigo y dijo que le estaba mintiendo. No duramos mucho en esa relación. Esto me recuerda a cuando yo le enseñé a mi primer novio a manejar. Éramos chicos de rancho, así que llegar a la quinta en la carretera era fácil, pero cuando entramos al pueblo se paró 7 veces tratando de avanzar después de un alto. Esto fue en el 2002, así que sus pantalones Inco eran demasiado enormes para que yo pudiera ver qué estaba haciendo con los pedales. Me frustré y le dije que subiera los pantalones para poder ver qué estaba haciendo. Sí, solo seguía quitando el pie del embrague, pero no ponía el otro en el acelerador. Le pregunté si usaba su automático sin usar el acelerador. Ella pensaba que vivíamos dentro de la Tierra, porque si estuviéramos afuera,
simplemente nos caeríamos al espacio. Lo decía con total convicción. Incluso llegó a decir que yo era el que no entendía cómo funciona el espacio. En mi cabeza se acumulaban las preguntas. ¿Qué cree que es el cielo? ¿Qué piensa que son las estrellas? ¿La luna? ¿Los satélites? ¿El sol? Pero al final, la única pregunta que realmente importaba era, ¿por qué estoy saliendo con esta persona? Un amigo me contó una vez que salió con una chica que, hablando del transbordador espacial, preguntó con toda seriedad, ¿cómo hacen esos tipos para no chocarse con las estrellas cuando vuelan por allá arriba? Esa imagen mental, astronautas esquivando estrellas como si fueran farolas en una autopista, todavía me hace sonreír. También tengo un amigo con un sobrino que no es precisamente el más brillante de la clase. Una vez me tomó más de 2 horas explicarle que si hubiera un planeta entre la Tierra y la Luna, nuestra vida sería radicalmente distinta, y no en el buen sentido. Las mareas, la gravedad, las órbitas, todo cambiaría de forma catastrófica. Al final tuve que buscar el horario de la International Space Station para que pudiéramos verla pasar sobre nosotros y así darle una referencia real de escala y distancia. Solo entonces empezó a comprender lo increíblemente lejos que están realmente las cosas en el espacio. A veces no es falta de inteligencia, sino de perspectiva. Pero hay momentos en los que explicar lo básico puede ser sorprendentemente agotador.